8 de la mañana con 11 minutos, 8 con 11 minutos. Saludamos ya a esta hora a Gonzalo Albán, consultor en gestión pública y políticas públicas, que ya está con nosotros. ¿Cómo está, Gonzalo? Buenos días, bienvenido a Punto Noticias a través de Radio Pichincha. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Finalmente llegó el Plan Nacional de Desarrollo a la Asamblea Nacional para su respectivo análisis. Antes envió ya la proforma presupuestaria, posteriormente se hizo esto del Plan Nacional de Desarrollo. Entre otras cosas, este plan de desarrollo prevé el incremento o la generación, por ejemplo, de 2 millones de empleos, dice en parte de este documento. La proyección es bajar el peso del gasto público en el presupuesto, fomentar la producción e invertir desde el Estado, pero principalmente en salud y educación. Hay varios ofrecimientos en materia de seguridad, en materia de educación, de salud, en materia económica, pero no se dice en este documento cómo se va a llegar a cumplir todos estos ofrecimientos. ¿Cómo mira usted el contenido de este plan de desarrollo y qué tan factible es llegar a todo eso que se ofrece en el mismo? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias, Licenia y Alexis, un gusto saludarles desde Bienvenido, Gonzalo. Quiero empezar haciendo una introducción, y es que para quienes no conocen qué es un Plan Nacional de Desarrollo, más que un simple documento, son las directrices que determinan el rumbo que tomará el país para los próximos 4 años del gobierno actual. Si bien el papel suele aguantar todo y al fin no llega a cumplirse, al menos nos da un indicio de cuáles serían esas intenciones, o bueno, metas que para el 2025, y cuáles serían también esas estrategias para alcanzarlas. Al hablar de estrategias nos adentramos en eso que mencionas, Licenia, en ese mecanismo o en esas acciones a seguir al fin de poder obtener tales metas, las mismas que no se encuentran detalladas dentro del documento. Como bien mencionaste, este está compuesto por 5 ejes: social, económico, transición ecológica y seguridad integral, pero algo que se da dentro de estos 5 ejes es que no existe el detalle suficiente para poder entender desde quienes desarrollamos política pública y sobre todo nosotros como ciudadanos, el cómo finalmente va a lograr llevar esto a la práctica. Partamos por determinados puntos en los que he encontrado del análisis unas observaciones, ¿no? Como por ejemplo, en la parte de desarrollo productivo. Se habló en su momento dentro de los planes de gobierno, dentro del plan de gobierno del presidente, el impulsar una línea de crédito a 30 años plazo, con $1.000 millones de fondo y al 1% de interés. Como también para el sector agrícola se habló una reconsideración de los precios mínimos de sustentación. Sin embargo, estas estrategias, estos planes, estos programas, no están presentándose dentro del plan, ni mucho menos se encuentra un objetivo general dentro de estos que pueda abarcar este tipo de iniciativas. Adicionalmente, podríamos llegar a una conclusión de que el plan nacional diferiría con el plan de gobierno que en su inicio se había propuesto y por el cual los electores habrían decidido, o más bien que se habían generado las propuestas y que el electorado lo había aceptado, ¿no? Adicionalmente, dentro de este mismo eje, nos encontramos con temas que nos llaman la atención también, como por ejemplo un incremento del 300% en las exportaciones mineras. Si bien hablamos de que esto es algo que puede darse, sin duda es una meta que podría desarrollarse para los 4 años de gobierno, nos llama la atención que esto en ningún momento haya tenido alguna observación por parte de colectivos, como por ejemplo el grupo ambientalista. ¿Dónde están los pronunciamientos referente a esto? Porque obviamente si hablamos de una mayor exportación minera, ¿qué representa? A su vez también representa una mayor explotación. Y adicionalmente un proceso de exploración que sin duda crea una afectación a las comunidades y adicionalmente una amplia afección y nociva, sobre todo para el ambiente en los sectores donde esto vaya a desarrollarse. Sin embargo, no se ha escuchado un pronunciamiento de estos grupos y la preocupación es qué tan social, qué tan sociabilizado o qué tan abierta fue la construcción de este plan en invitar a organizaciones de la sociedad civil a hacerlos partícipes, no solo a organizaciones de la sociedad civil, sino también a universidades y demás organizaciones, para que estos puedan dar su retroalimentación y puedan contribuir a la construcción del plan. Porque hablamos de que un plan como este no puede construirse simplemente desde el escritorio, sino más bien que tiene que vincular a todos los involucrados que estarían siendo parte de esta planificación. Gonzalo, perdón, ahí le corto nada más porque quisiera una precisión con respecto a esto. Estos 300% de incremento en las exportaciones mineras, ¿es una proyección? O sea, no está sustentado, digamos, en un análisis técnico. ¿Es lo que ellos quisieran más o qué es? Mira, y gracias Alexis por resaltar este punto. Efectivamente, ¿no? Hablamos que incrementa en un 300%, hablamos en dólares, ¿no? En
el aspecto monetario, y efectivamente no contiene un sustento técnico que abra esto y permita conocer cuáles van a ser esos incentivos que van a promover el desarrollo de este sector. Porque si bien es cierto, en la parte superior dentro del mismo componente se indican otras metas de atraer inversión extranjera y demás, pero a su vez tampoco nos adentramos dentro del documento en cuáles van a ser esas estrategias, ¿no? Parto de lo siguiente: en política pública debes tener claro algo, ¿no? Primero, que debes identificar cuáles son las causas que generan los distintos problemas dentro de los ejes analizados, pero adicionalmente, para la construcción de la política pública debes establecer también cuál es el proceso a seguir, el flujo a cumplir para poder alcanzar tal objetivo. Si no, simplemente se transforma en una meta y en una estrategia. Podríamos compararlo con un medio, con un fin, pero no una claridad en cuál va a ser esa gestión, que sobre todo requiere mucho de un análisis técnico, como bien lo sostienes, Alex. Y no salimos entonces de esa lógica extractivista, ¿no? Ayer, y vuelvo otra vez al tema, de paso les recomiendo, si no lo han hecho, leer esa entrevista de Gustavo Petro con Diario El País, en donde él ya prevé, digamos, en un eventual gobierno suyo también, volver la vista al campo, al agro, a otro tipo de industrias y dejar de ser exportadores de petróleo, de cobre, de carbón, etcétera, ¿no? Seguimos en esa lógica, Gonzalo. Mira, algo que debe tenerse en consideración es que debemos trabajar por un cambio de matriz, ¿no? En ese aspecto. Hablar de no depender del petróleo, quizás de minería, sabiendo lo nocivo que puede ser para el ambiente, y desarrollar otros sectores. Pero en cambio, no se evidencia en el documento una intención de poder fortalecer otros sectores como el agroindustrial o el agrícola. Si bien se los menciona, no puedo descartar eso, ¿no? Se los menciona dentro del documento, pero no hay claridad en cuáles van a ser esas estrategias a cumplir. Nuevamente, resalto ello porque sin esto no sabríamos hacia dónde vamos. Podemos conocer muy bien cuál es la meta, que no tiene tampoco un sustento de cómo fue construida, pero a su vez tampoco podríamos entender el cómo va a lograrse tales objetivos. Gonzalo, entre los datos de este plan de desarrollo se especifica, por ejemplo, que se busca alcanzar 30.000 millones de dólares comprometidos en inversión privada directa hasta el 2025, es decir, para poder poner en la práctica este modelo de desarrollo o este plan de desarrollo, dependeríamos de una inversión privada, y la inversión privada no es algo que nazca de la noche a la mañana, además de que muchas de las cosas que se plantean aquí van a tener que pasar en la Asamblea Nacional, donde el Ejecutivo no tiene mayoría. ¿Qué tan factible es reunir o conseguir estos 30.000 millones de dólares en inversión privada, que según el gobierno ya están comprometidos, por un lado? Por otro, lograr un crecimiento del Producto Interno Bruto del 5% para el 2025. ¿Es posible eso? Reducir la pobreza multidimensional en el área rural en 15 puntos porcentuales, aumentar la clase media en un 30%, cuando hemos visto que en los últimos años la clase media se ha reducido bastante, cifras realmente alarmantes. ¿Cómo se va a poner esto en la práctica? No descarto que los esfuerzos que esté realizando el gobierno por atraer inversión extranjera sean bastante positivos y logren alcanzar un porcentaje de lo propuesto. Sin embargo, entendamos que esto depende mucho de otros tipos de iniciativas que logren dar seguridad al inversionista, ¿no? Tener seguridad jurídica permite atracción al inversionista extranjero. Entonces, dependeremos de muchas actividades predecesoras para que finalmente esto pueda darse. Es decir, que si estas principales no logran cumplirse, es muy poco probable que logremos tal monto de inversión extranjera. Y en cuanto al otro punto, si me lo recuerdas, Licenia, por favor, que me concentré en la primera pregunta. Un crecimiento del Producto Interno Bruto del 5% hasta el 2025 y reducir la pobreza multidimensional en el área rural en 15 puntos porcentuales, además de incrementar la clase media en 30%. Mira, ahí me llama la atención algo, ¿no? Si bien es cierto, se habla de un incremento de la clase media, pero nos encontramos con la intención de establecer un impuesto. Bueno, hasta hace poco era la intención de establecer un impuesto para quienes ganaban más de $1.000, como una contribución especial. Al día de ayer el presidente se ha pronunciado y ha indicado que esto debería ser para quienes ganan más de $2.000. Sin embargo, este grupo de personas que ganan más de $25.000 al año siguen perteneciendo a una clase media. Entonces, ahí nos preguntamos, entramos en una cuestión, ¿no?, de si efectivamente se busca ampliar esta clase media, por qué existen prácticas que en lo tributario terminan afectándolo. Y también reconozco algo dentro de esto, ¿no? En el documento se citan a varios pensadores libertarios. Si bien es cierto, hay una incongruencia en ese aspecto porque los libertarios son poco reacios a planificar, mas sin embargo están establecidos dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Y adicionalmente se habla de todas estas prácticas
bueno, vimos a Bastiat, vimos a Rand y además otros pensadores, más sin embargo se escucha una nueva carga tributaria para esta clase media. Entonces, ¿hablamos de una liberación de carga tributaria para todos los sectores o qué mismo, ¿no? Porque estamos probablemente escribiendo algo que no va acorde a lo que se estaría gestando. ¿Okay? O sea, sí impuestos, pero no mientras golpeen a los de mi clase, más o menos. Mira, yo opino, más bien, que debe haber progresividad, ¿no? Estamos hablando de impuestos y por ende debe haber progresividad. Es decir, partir de ese principio, ¿no? Hablamos de progresividad en el sentido de que quienes hayan generado más puedan honrar más. Adicionalmente, que eso es lo que el mismo presidente ha sostenido, ¿no? Dentro de sus intervenciones. Adicionalmente, hablamos de este tipo de contribuciones especiales. Yo resalto algo, en algún momento le hice un comentario sobre ello. Si bien se busca a la clase media que contribuya de forma especial con este nuevo impuesto, se buscará, pero también existe la realidad que durante el tiempo de pandemia hubieron ciertos sectores que, si bien otros se contrajeron, otros generaron más ingresos que los que normalmente habían generado en los años anteriores. Entonces, esos sectores que habrían generado mayor ingreso, ¿por qué no pensar dentro de estos en realizar una contribución especial también? A lo mejor pueda no ser reducido y representar ingresos fiscales representativos para gestar programas del gobierno actual. Por ejemplo, los grandes supermercados, las farmacias, los laboratorios. Tú los has mencionado, si bien yo no creo que la libre empresa permite el desarrollo, ¿no? Mas, sin embargo, no podría descartar el que por tratarse de un ciclo económico en el que estos sectores lograron un mayor ingreso que el que normalmente generan, a su vez, podrían a su vez más bien contribuir con algo especial también, ¿no? Eso debe analizarse en el aspecto técnico. Yo lo menciono aquí únicamente como una referencia, ya quedará a los técnicos del gobierno el poder desarrollar sobre este campo que te menciono. Gonzalo, otro de los puntos de este Plan Nacional de Desarrollo tiene que ver con la seguridad. Dice el documento, el eje de seguridad, garantizar la seguridad ciudadana y el orden público. Un Estado seguro ofrece el Gobierno Nacional con este Plan Nacional de Desarrollo. ¿Hasta qué punto esto va a ser posible, tomando en cuenta la situación de inseguridad que tenemos en el país, ya prácticamente en todo el territorio nacional, de un problema que se vive además en el sistema carcelario, que no haya forma de solucionarse? Ayer todos nos quedamos absolutamente preocupados con un ataque que sufrió una pareja, le matan a la señora por robarle el dinero en la calle, a plena luz del día, en el sur de la ciudad, y esto ocurre en todas las ciudades del país. En Guayaquil ni qué decir, al punto que hemos sido incluidos en una lista de ciudad peligrosa de la Embajada Americana. ¿Cómo se va a garantizar un Estado seguro? Mira, definitivamente este es un tema que responde no solo a la gestión policial que se da dentro del país, sino a otros factores de carácter social y demás. El hecho de poder ahondar en generación de empleo, en facilidad para la generación de empleo, obviamente sin respetar los derechos de los trabajadores, ni mucho menos caer en regresiones de derechos, como también el gestar incentivos para el desarrollo productivo y demás, mejorar indicadores de educación, suman a esta importante misión de lograr una seguridad integral en el país. Definitivamente la palabra integral no es solo por la seguridad en general, sino más bien integral porque parte del resto de iniciativas, de sectores en sí o de ejes que finalmente puedan contribuir a que estos indicadores de inseguridad mejoren. Lamentablemente es algo a lo que estamos expuestos todos. Hay una sensación de inseguridad muy, muy representativa. Hace unos días trabajaba, más bien di una entrevista sobre este tema también, y hay mucha preocupación. La gente no sale de sus casas en calma y definitivamente hay que impulsar política pública para esto. Hay que encontrar la política pública, hay que diseñarla. Sobre esto tengo un criterio, y es que el gobierno necesita, además de enfocarse en lo político, que es muy importante sin duda, enfocarse en lo técnico. Necesitamos trabajar en lo técnico, en la construcción de programas, de política pública, de identificación de necesidades, de problemas que puedan permitirnos tomar una decisión mucho más clara y efectiva, porque si hacemos esfuerzos en el día a día que son muy poco estudiados, finalmente nos llevarán a la misma posición o quizás a una peor. Entonces hay que conocer bien el problema, sus causas, sus efectos, y sobre esto poder construir soluciones vía política pública. Hay algo que me llama la atención también, y a propósito de, yo creo que mientras más y mejor se sumen los esfuerzos
de lo público y lo privado en un momento, en una coyuntura tan compleja, difícil como esta, creo que es lo mejor, ¿no? Lo mejor, alianzas público-privadas para sacar adelante el país, generación de empleo, inversión, etcétera. Pero lo que sí me llama mucho la atención, Gonzalo, y quisiera también un análisis de parte suya, es cómo también se reducen los montos de la inversión pública. De hecho, una inversión pública que durante el gobierno anterior ya se vio mermada y que ahora de igual forma va a ocurrir algo parecido. ¿Y por qué me parece que es grave? Porque cuando hay una suerte como de contracción en el sector económico privado, siempre la inversión pública viene a suplir esas necesidades y hacer un balance, exactamente un equilibrio. No estoy diciendo que acá tiene que el Estado encargarse de absolutamente todo, pero sí hacer una suerte de balance. Entonces, ¿cuánto afectaría también al país y a la economía, a la generación de empleo, etcétera, que se reduzcan los montos para la inversión de lo público? Mira, yo creo que dependerá mucho de la disponibilidad de presupuesto. Está próxima a presentarse la reforma fiscal ya una vez entregado el Plan Nacional de Desarrollo para lo que sería el año 2022 y demás, ¿no? Entonces, creo que la participación del Estado es importante, sin duda. Creo que la ideología de este gobierno podría potenciar más bien una participación del sector privado antes que el estatal, porque es algo que podría notarse dentro del plan también. Así que veremos, y esto ya más que una previsión que tendría yo sobre el tema, esperaría ver en la práctica cuáles van a ser esas estrategias a tomar, que si bien no están detalladas dentro del plan, veremos ya en el día a día cómo finalmente se gestan estas acciones. Sería adelantarme en poder darte un criterio sobre ello, preferiría ver en el andar cómo esto finalmente nos termina afectando o mejorando nuestra calidad de vida. Lo que sí hay, digamos, hay áreas, sobre todo en el ámbito social, en donde deben mantenerse los niveles de inversión, salud y educación, donde además hay, digamos, una base establecida por la Constitución. Exactamente, que no puede respetarse. Hablamos de temas sociales, el gasto social. Si bien se busca mejorar la recaudación y demás, obviamente estos permitirán la contribución a este tipo de sectores. Recordemos también que previo a este gobierno no se financiaba con ingreso no permanente gastos corrientes. Si vamos al presupuesto, sabemos a qué nos referimos, es decir, ingresos que eran obtenidos por la venta de petróleo, patrimonio, no podían antes financiar el gasto corriente que correspondía a mano de obra, sueldos y salarios en el sector de salud, educación y demás. Días atrás se lanzó un decreto en el que permitía financiar con estos recursos parte del gasto social. Es decir, se prevería una fuerte intención de cubrir con estas necesidades y adicionalmente esperamos dentro de la proforma estos rubros que son tan importantes para el desarrollo de nuestra sociedad no se terminen afectando también. Otro de los puntos que también menciona este Plan Nacional de Desarrollo es que se va a atender, dice el gobierno, al sector agrícola y plantea aumentar la productividad. Y hemos visto en estas últimas semanas protestas prácticamente diarias de los productores arroceros, de diferentes sectores del campo y del agro, que no están conformes con lo que está sucediendo, que exigen atención hacia este sector, que se respeten los precios de sustentación de sus productos, y sobre eso todavía no hay nada claro. ¿Cómo a través de este plan de desarrollo se va a enfrentar la situación por la que viven los agricultores ecuatorianos? Licena, sobre este tema hice una mención hace un momento en el que dentro del plan no se consideraba lo que dentro del plan de gobierno, dentro del Plan Nacional de Desarrollo no se consideraba lo que dentro del plan de gobierno se expuso en su momento. Es decir, estas propuestas que se hicieron al sector agrícola del crédito a 30 años al 1% con un fondo de 1.000 millones, adicionalmente la revisión de precios mínimos de sustentación, entre otras iniciativas en cuanto a concesión de maquinaria, mecanización del terreno y demás, no están consideradas de forma específica dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Y eso debería causar preocupación al sector, ¿no? Sin duda, el hecho de que estos serían incluidos daría mayor calma en ese aspecto, porque se habría establecido ya dentro de un plan a cumplir todos estos objetivos que se habían prometido al sector agrícola. Claro está que hasta hace poco tuvieron un cambio de ministro, esperemos que el ministro que pasa a ser el rector de la política pública en el aspecto agrario, impulse todo esto que el presidente habría propuesto dentro del periodo de campaña. Pero para esto también se requiere de inversión estatal. Creo que necesita un aporte estatal interesante, sí, necesita un aporte estatal importante, sobre todo para contribuir con maquinaria, mecanización del terreno. Adicionalmente, veamos algo, ¿no? Hay una sobreproducción
específico de la gramínea, qué tan dispuesto estaría el Estado en adquirir esta producción y canalizarla a programas de desayuno escolar o de nutrición infantil. Se ha creado una secretaría específica para un programa de erradicar la desnutrición infantil. ¿Por qué no conectar estas necesidades, tanto de la sobreoferta que existe de arroz al día de hoy, como la necesidad de poder cumplir con este programa que busca erradicar la desnutrición infantil en el país? Yo creo que, nuevamente, aquí debe haber un criterio técnico de conectar necesidades, de identificar formas de intervención, de poder construir política pública, de construir programas y demás. Creo que al día de hoy carecemos de esa gestión tan importante que sin duda al presidente daría mejor y mayor eficiencia dentro de sus acciones a nivel país. Tenemos información que nos llega desde la Secretaría o Subsecretaría de Comunicación. Valdría la pena también, meter esto en el debate para conversarlo con Liceni y con Gonzalo, de que el presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, hará un importante anuncio referente a temas de interés general para todos los ecuatorianos. En tal sentido, extendemos una cordial invitación a participar de manera voluntaria de la transmisión del mensaje a la nación. Se convoca para hoy 23 de septiembre a las 21 horas, de 21 a 21:30, cadena de televisión y radio. Vía streaming también, por redes sociales se va a transmitir el mensaje a la nación. ¿Qué expectativas genera este anuncio, Gonzalo? ¿Qué es lo que se puede esperar? Después de lo que mencionó en esta entrevista con respecto a la tributación de los $2,000, del envío del plan de desarrollo, la negativa de la Asamblea de aprobar la proforma, de devolvérsela al Ejecutivo, y también el anuncio de que mañana enviaría un paquete de reformas que incluirá lo tributario, laboral, productivo, financiero, etcétera, a la Asamblea Nacional? Y de forma presencial, ¿no? Además, personalmente. Correcto, bueno, sin duda. Creo que para ampliar y abarcar todos los temas, a Alexis le tomarán unas 3 horas al menos de comunicación directa dentro de la transmisión. Sin embargo, creo que concentrará su exposición dentro de lo que mencionas, ¿no? Principalmente hablar sobre las gestiones dadas en su gira en Estados Unidos y adicionalmente, y su participación en la Asamblea de la ONU, y adicionalmente también cubrir este tema de la propuesta del plan Creando Oportunidades. Claro está que empieza con una expectativa de estar atentos a qué nos va a mencionar, porque todavía no sabemos exactamente qué nos irá a compartir, pero adicionalmente creería también que lo que se va a proponer creería una expectativa adicional. O sea, veamos si hay algo concreto o nuevamente es una expectativa dentro del mensaje que nos haría esta noche. Gonzalo, en este Plan Nacional de Desarrollo se habla de fortalecer los vínculos comerciales con mercados internacionales. El propio presidente ha mencionado su intención de llegar a acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos, con China, con todos los mercados que sean posibles. ¿Esto en qué medida es beneficioso para atraer esa inversión privada con la que piensan sustentar y activar este Plan Nacional de Desarrollo? ¿Es beneficioso o no es beneficioso? ¿Y es en este momento el más oportuno o no? Definitivamente las alianzas permiten el desarrollo, tenemos experiencia positiva con un tratado con la Unión Europea y demás, pero tampoco debemos analizar muy bien qué tipo de tratados son los que manejaríamos, porque tampoco podríamos afectar la industria local de manera directa, ¿no? Habría que, nuevamente, desde el aspecto técnico, determinar qué tipos de productos podrían ser parte de este tratado de libre comercio. Recordemos que hay experiencia también en América con lo que fue el NAFTA en su momento, entre países del norte, que terminó afectando a las potencias menos desarrolladas. Entonces, habrá que, desde el aspecto técnico, analizar qué tipo de productos podrían entrar en este tratado. Ve, Gonzalo, de parte, y estoy entrando un poco también al análisis político y la coyuntura, porque sé que Gonzalo también lee la política bastante bien. Yo lo sigo mucho en redes sociales, de paso les aconsejo que lo hagan porque tiene unos datos muy interesantes y un análisis bastante fino de la coyuntura. Nebot envió sus mensajes el sábado pasado, dijo que hay que salvar al capitalismo de ciertos capitalistas, marcó ciertas distancias con el gobierno del presidente Lasso, también hubo una intervención del expresidente Correa. Sabemos cuál es la línea política que tiene la bancada de UNES, de no respaldar ciertas tesis. Nos decía hace minutos atrás Marcela Guiñaga en este espacio que esos tienen líneas rojas sobre las cuales no hay negociación posible. Tienen que ver obviamente con derecho de los trabajadores, más impuestos, etcétera. Entonces, en esa coyuntura tan difícil, con una asamblea tan atomizada,
con una opinión pública también que a ratos incendia los escenarios en las redes sociales, ¿qué estrategia le puede quedar al presidente Lasso? ¿Qué mensaje puede enviar hoy al país, más allá del famoso Ecuador del encuentro que todavía no se encuentra? Bueno, definitivamente esto es parte de la política, ¿no? El que existan posturas contrarias y demás. Incluso vuelve sana la política en el sentido de que tengas una oposición. No puedes gobernar siempre con gente que te aplauda o sean tus adeptos para cada decisión que tomes. Entonces, la necesidad de un operador político es vital para el presidente. Creo que desde este aspecto no se ha trabajado mucho en la política como proceso en sí. ¿Y a qué me refiero con esto? Puedes clasificar a la política como dimensiones. Tendrías dentro de esta la política como proceso que corresponde a la gestión de esta relación con otras bancadas y demás. Y definitivamente falta este perfil que sea el del operador político que en su momento, en paz descanse, lo tuvo César Monge. Creería que al día de hoy es escasa esta participación y no se llega a un acuerdo con las bancadas. Definitivamente esto no hay. Dentro de una estrategia que podría sugerirse al presidente, podría pensar que es momento de empezar a limar asperezas con determinados sectores y buscar una forma de consolidación. En esto quiero aclarar algo, ¿no? Si bien la política entendámosla como un medio para la solución de un conflicto social, ¿no? Entendamos que la política debe ser eso, la solución a un conflicto, más no la ampliación de brechas, ni mucho menos ampliar estas brechas. Entonces habrá que en algún momento dejar un poco a un lado temas correspondientes a ego y demás, y encontrar una solución que para el país sea positiva y que nos permita avanzar. Que si vamos a tener una asamblea totalmente contraria a lo que se proponga desde el Ejecutivo, o que el Ejecutivo presente productos no tan bien desarrollados y que sean criticados por la asamblea en su justo derecho, no vamos a llegar finalmente a nada. Definitivamente requeriremos de un trabajo conjunto para el efecto, y el presidente tendrá que encontrar dentro de la asamblea su fuerza política, llamar nuevamente a grupos, hacer un pare y encontrar esta consolidación de fuerzas que le permitan ganar gobernabilidad. Hay algunas críticas sobre los métodos finalmente de asignación de escaños. Sabemos que en las elecciones pasadas el método de Hunt fue el que primaba, o el día de hoy dentro del Código de la Democracia se establece que es el método Webster, que finalmente atomiza, como bien mencionas. Esto era algo que se veía o se preveía antes de las elecciones legislativas, Entonces, corresponderá a encontrar las formas adecuadas para lograr una consolidación de fuerzas dentro de la Asamblea. Esa es mi opinión. Habrá que invitar, habrá que acercarse a los asambleístas y encontrar acuerdos, ¿no? Claro que sabemos lo que eso podría conllevar, que en este caso no lo voy a mencionar. Gonzalo, para finalizar, la Asamblea no tiene, no necesita aprobar ni rechazar este Plan Nacional de Desarrollo, solo cumple con revisarlo. ¿Qué pasa si el presidente de la República no lo puede cumplir? Hay experiencias anteriores en la gestión pasada nada más, en la gestión del señor Lenín Moreno, por ejemplo. Ahí había un Plan Nacional de Desarrollo y no se cumplió. Usted lo acaba de mencionar, Lenín Moreno no es que cumplió en el 11% su Plan Nacional de Desarrollo, es que incumplió en el 89% con su Plan Nacional de Desarrollo. Y hay una experiencia previa. Obviamente la Asamblea, al fin de su gestión, no acepta tal informe en donde se habla o donde se establece el cumplimiento, pero recordemos lo que en su momento Moreno proponía, ¿no? Dentro de su plan, Moreno hablaba de dotar, acá lo tengo apuntado, bueno, lo perdí, pero Moreno hablaba de un número representativo de casas dentro del plan Toda una Vida, dentro del plan Casa para Todos, y si no me equivoco, cumplió al menos un ápice de esto. Entonces, era algo que se veía venir. Mira, y yo dentro de esto quiero dar un mensaje, ¿no? El precio de no establecer una buena planificación es gobernar del día a día, y eso es totalmente ahí. Sin claridad por la ausencia de un rumbo trazado. Yo deseo al presidente Lasso el mejor de los éxitos. Sin duda su éxito es el de todos los ecuatorianos. Pero así como en lo político, no se despreocupe de la parte de la gestión, de la parte técnica y también de la vinculación de la ciudadanía con estos temas. Yo estoy seguro que hay organizaciones de la sociedad civil, universidades, investigadores que estarían dispuestos a colaborar por el simple hecho de llevar al país por un buen rumbo. Que esto no se descarte y se haga partícipes a todos los involucrados para poder construir algo que se apega a la realidad y que se lleve a la práctica.
política, porque si tenemos metas inalcanzables, recordemos que eso sería un mal trabajo, haber establecido una meta inalcanzable, pero sobre todo haber establecido una meta sin explicar el cómo se va a alcanzar esa meta, también ya de por sí es algo totalmente antitécnico. Muchísimas gracias, Gonzalo, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado. Gonzalo Albán Molestina, consultor en gestión pública y políticas públicas, que ha estado con nosotros. Gracias, Gonzalo. Muy amable, Gonzalo. A usted, Licenia, Alexis, un gusto. Un saludo para todo Quito. De igual manera. Muchas gracias, muy amable. 8:41 minutos, una pausa en Punto Noticias, ya regresamos.